En este tutorial vamos a explicar cómo se configura el DNS de Dahua en un DVR, para que puedan ver las cámaras en un ordenador o en su teléfono móvil o celular. Para ello vamos a utilizar un DVR Dahua, en este caso es de 16 canales, pero valdría también cualquier otro modelo de Dahua que disponga de servidor DNS de Dahua. Una pantalla de ordenador o monitor portátil y una conexión a internet. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse manuales y software de Dahua. Los grabadores nuevos de Dahua ya no vienen con el servidor DNS de Dahua, ya vienen la conexión a través del soporte P2P. Pero todavía hay muchos grabadores en el mercado que se conectan a través de dahuadns.com. Para realizar la configuración hay que seguir estos tres pasos. 1. Dirección IP del grabador. 2. Puertos TCP, UDP, HTTP y RSTP. 3. Dar de alta el grabador en dahuadns.com. Dirección IP del grabador. Bueno, aquí tenemos el monitor, ¿vale? Aquí debajo tenemos el grabador, ¿vale? Que hace un poquitín de ruido el ventilador, disculpen, que es un ventilador, digamos, reciclado, ¿vale? Vamos a ver. Y ahora vamos a entrar en la programación. Voy a acercar un poquitín para que se vea un poquitín mejor. Menú principal. La contraseña que le he puesto una genérica. A minúscula, arroba, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, cada uno la pone la que quiera. Vale, ya estamos aquí en la pantalla principal. Nos vamos a la parte de red para mirar la dirección IP del grabador. Aquí vamos a ver. Vale, aquí tenemos la TCP/IP, vale, y aquí se va a poner la dirección que uno quiera en su, digamos, en su red. Hay gente que tiene 192, 168, 0 y después lo que quiera, ¿vale? Hay que mirar, poner la misma red donde esté el router, la dirección que se quiera, la máscara de su red y el gateway. Y después ya el DNS, pues ponemos lo que siempre pone la gente, el de Google, ¿vale? Y ahora iríamos a ver qué puertos vamos a poner. Puertos del grabador. Vale, ahora que tenemos aquí la dirección IP, vamos a ver la parte de conexión. Vamos a ver qué puerto se va a poner. Normalmente el 377 se puede dejar o se puede poner uno para que no sea el típico. Y en este ejemplo voy a dejar el 37.777 y el 37.778. Eso sí, el puerto HTTP, el 80 lo voy a cambiar. Voy a poner, por ejemplo, el 90. ¿Por qué? Porque normalmente el 80 es el genérico de HTTP y puede tener conflictos si tienen un ordenador en casa o lo que sea, ¿vale? Y además, los demás puertos los vamos a dejar igual. Le damos aquí a guardar y cada vez que se cambie algún tema con la dirección IP o los puertos, siempre se va a reiniciar digamos el grabador para coger la nueva configuración. Vamos a reiniciarlo. Alta del grabador en dahuadns.com. Bueno, estando aquí, nos vamos ahora a registrar, digamos, el grabador en el servidor de Dahua. Para eso nos tenemos que ir a la parte que pone DNS, ¿vale? Aquí pone Dahua DNS, dominio predeterminado. Vamos a poner un nombre personal. Vamos a poner seguridad electrónica y algo más, ¿vale? Vamos a dar aquí a activarlo, pues es importante, si no lo activamos como que no. Y ahora introduja el correo electrónico donde vamos a crear el grabador, y aquí vamos a poner pues
y ahora vamos aquí a dar al test de aquí a ver si se registra, ¿vale? Vamos a dar el test y a ver qué mensaje nos ocurre. Registrado correctamente, con lo cual este grabador se ha registrado correctamente en el servidor de Dahua. Ahora iremos con el ordenador a comprobar si realmente aparece en la cuenta que tenemos nosotros en el servidor de Dahua DNS. Pero también hay que hacer en el router para la dirección IP que hemos puesto, ¿vale? Para IP 192.168.1.108 tenemos que abrir los puertos 37.777 y el 90 en protocolo. Yo normalmente los abro en protocolo TCP y UDP. Ahora lo veremos en el ordenador. Bueno, estamos aquí en el servidor de Dahua ddns.com, ¿vale? Y vamos a entrar dentro de nuestra cuenta. Vamos a poner la contraseña y vamos a comprobar si se ha dado de alta o no el grabador. Vamos a guardar. Y aquí podemos ver que el dispositivo es un HCVR, el nombre del dominio, ¿vale? La dirección, el puerto, TCP, RSTP, la dirección MAC y fecha de vigencia, con lo cual hemos registrado perfectamente el grabador en la cuenta de Dahua DNS, es decir, en el servidor de DNS. Ahora lo que tendremos que hacer es también abrir los puertos para que, digamos, podamos ver las cámaras desde fuera a través de este servidor. Bueno, hemos puesto la dirección 192.168.1.1, pero normalmente es la dirección predeterminada para el router o el modem, depende del país, ¿vale? Aquí vamos a poner el usuario, ¿vale? Y aquí vamos a poner la contraseña que tengamos nosotros en nuestro router. Yo normalmente la cambio para que no sea genérica. Entramos y nos vamos a la parte, si no recuerdo mal, de administración. No, administración no, en aplicaciones. Y aquí nos vamos donde pone port forwarding. Vale, aquí tengo ya una dirección IP, una cámara que tengo, y vamos a poner para el Dahua. Vamos a ver Dahua 1, por ejemplo, en protocolo TCP y UDP, ¿vale? Vamos a poner el puerto. El puerto va a ser el 37.777 y el 37.777, ¿vale? Para la IP 192.168.1.108, ¿vale? Y le vamos a dar a HAT. Aquí vamos a poner lo mismo, 37.777 y 37.777, ¿vale? Y aquí en la parte de abajo ya vemos que para la dirección 108 ya están abiertos el puerto 37.777 en protocolo TCP y UDP. Y ahora vamos a ponerlo para el puerto 90 por si algún día nos queremos entrar a través de web. Vamos a poner Dahua 2. Puerto TCP y UDP. El puerto el 90. Aquí el 90. Aquí vamos a poner la dirección IP 192.168.1.108. Y aquí vamos a poner el 90 y el 90. Ok. Y aquí ya con esto lo daremos también de alta, lo vemos aquí. Y con esto ya podríamos acceder a través de la aplicación o del software Smart PSS a ver las cámaras del grabador. Y es solamente así de fácil. Bueno, aquí estamos en Smart PSS y vamos a comprobar, una vez que hemos abierto los puertos y lo hemos dado de alta el grabador en el servidor de DNS de Dahua, vamos a ver si lo podemos ver remotamente. Aquí vemos que aparece el grabador y hemos puesto una cámara en el canal 1. Vamos a ver si vemos la cámara. Podemos comprobar que vemos perfectamente, con lo cual tenemos conexión remotamente desde un ordenador que esté en cualquier parte del mundo al grabador que tengo puesto en mi domicilio. Y aquí vemos la imagen, con lo cual funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Este servidor de Dahua DNS con el tiempo desaparecerá y solo se podrá realizar la conexión con el grabador a través del servicio
P2P de Dahua. Con Dahua DDNS se tiene más control sobre el grabador y con el servicio P2P no te tienes que preocupar por abrir los puertos en el router. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.